Marido celebró divorcio con la amante, pero no sabía que su esposa era ahora la dueña del bufete. El aire acondicionado del elegante bufete jurídico zumbaba suavemente mientras Elena Vázquez revisaba por tercera vez los documentos del caso Hernández versus Constructora del Valle. Sus dedos, adornados con el anillo de matrimonio que llevaba 15 años, tamborileaban nerviosamente sobre el escritorio de caoba importada. Afuera, la Ciudad de México despertaba lentamente bajo el cielo gris de noviembre, con el familiar murmullo del tráfico matutino filtrándose a través de las ventanas del piso 22 de la Torre Empresarial Santa Fe. «Elena, mi amor, ¿ya terminaste con esos papeles?». La voz de Ricardo resonó desde la puerta de la oficina principal, interrumpiendo su concentración. Ella levantó la mirada hacia su esposo. Ricardo Mendoza, de 45 años, lucía impecable como siempre en su traje Hugo Boss gris oscuro, el cabello perfectamente peinado hacia atrás y esa sonrisa que una vez la había enamorado pero que ahora parecía más calculada que sincera. Durante los últimos meses, Elena había notado algo diferente en él. Llegaba tarde a casa, recibía llamadas misteriosas que lo obligaban a salir de la habitación, y esa fragancia femenina que a veces impregnaba sus camisas no era precisamente la de ella. «Casi termino, Ricardo. El caso Hernández requiere una revisión exhaustiva de todos los contratos de construcción de los últimos 5 años. Si ganamos este caso, podríamos estar hablando de una compensación de más de 50 millones de pesos para nuestro cliente», respondió Elena, ajustando sus anteojos de montura dorada. Ricardo se acercó al escritorio, pero en lugar de mostrar interés por el trabajo que ella realizaba, comenzó a revisar su teléfono móvil. Elena había construido prácticamente sola la reputación del bufete Vázquez & Asociados, ganando caso tras caso con su meticulosa preparación y su profundo conocimiento del derecho corporativo mexicano. Sin embargo, Ricardo siempre se llevaba el crédito en las reuniones con clientes importantes y en los eventos sociales de la alta sociedad capitalina. «Excelente, mi amor. Mientras tanto, yo me encargaré de la reunión con los inversionistas japoneses esta tarde. Sabes cómo son estos casos internacionales, requieren de alguien con, digamos, más presencia ejecutiva», comentó Ricardo, sin levantar la vista de su teléfono. Elena sintió una punzada familiar de frustración en el pecho. Durante años había aceptado que Ricardo fuera la cara visible del bufete, pensando que era un sacrificio necesario para el bien de su matrimonio y su negocio. Pero cada comentario condescendiente, cada decisión tomada sin consultarla, cada vez que él minimizaba su trabajo, erosionaba un poco más su autoestima. «Por cierto», continuó Ricardo, finalmente guardando su teléfono, «esta noche tendremos que cancelar nuestra cena en el Pujol. Surgió un compromiso de último momento con unos clientes potenciales». Elena frunció el ceño. Habían reservado esa mesa hacía más de un mes para celebrar su 15º aniversario de bodas. Era uno de los restaurantes más exclusivos de la colonia Polanco, y conseguir una reservación requería semanas de anticipación. «¿En serio, Ricardo? Es nuestro aniversario. Llevamos planeando esta cena desde septiembre», dijo Elena, sin poder ocultar la decepción en su voz. «Mi amor, tú sabes que los negocios son lo primero. Además, podemos celebrar cualquier otro día. Los aniversarios son solo fechas en el calendario», respondió Ricardo, con una indiferencia que helaba la sangre. En ese momento, sonó el intercomunicador del escritorio. La voz de Sofía, la secretaria de 26 años que Ricardo había contratado hacía 6 meses, se escuchó melodiosa y juvenil. «Licenciado Mendoza, ya está lista la documentación que me pidió para la junta de esta tarde. ¿Quiere que se la lleve a su oficina?». «Perfecto, Sofía. En un momento paso por ella», respondió Ricardo, y Elena no pudo evitar notar cómo su voz se suavizaba al hablar con la joven. Sofía Restrepo había llegado al bufete con excelentes referencias y un título en Administración de Empresas del Tecnológico de Monterrey. Era indudablemente competente, pero Elena había observado la forma en que miraba a Ricardo, esas sonrisas cómplices durante las reuniones, y la manera en que él siempre encontraba excusas para trabajar hasta tarde, cuando Sofía también se quedaba en la oficina.
Bueno, mi amor, te dejo trabajar. Recuerda que eres la mejor abogada de México, aunque a veces te preocupes demasiado por los detalles, dijo Ricardo, inclinándose para darle un beso superficial en la frente antes de dirigirse hacia la puerta. Elena se quedó sola en su oficina, rodeada de libros de jurisprudencia y expedientes legales que representaban años de trabajo arduo. Las paredes estaban decoradas con diplomas y certificaciones que ella había obtenido con esfuerzo. Su título de la Universidad Nacional Autónoma de México, su maestría en Derecho Corporativo de la Universidad Iberoamericana y varios reconocimientos por casos ganados. Sin embargo, en la placa dorada que adornaba la entrada del bufete, solo aparecía el nombre de Ricardo. Mientras revisaba los contratos del caso Hernández, Elena no podía quitarse de la mente la conversación con su esposo. Durante los últimos meses, había sentido como si estuviera viviendo con un extraño. Ricardo se había vuelto distante, crítico, y cada vez más interesado en aparecer en revistas de negocios y eventos sociales que en el trabajo legal que realmente sostenía su estilo de vida. Su teléfono personal vibró con un mensaje de su hermana menor, Carmen, quien vivía en Guadalajara con su familia. Hermanita, ¿cómo van los preparativos para la cena de aniversario? Espero que Ricardo te haya preparado algo muy especial. 15 años de matrimonio merecen una gran celebración. Elena suspiró profundamente antes de responder. Se canceló por trabajo. Ya sabes cómo son los negocios. No quería admitir, ni siquiera ante su hermana, que se sentía cada vez más invisible en su propio matrimonio. Carmen siempre había admirado la relación que Elena tenía con Ricardo, pensando que era el matrimonio perfecto. 2 profesionales exitosos, una hermosa casa en las lomas de Chapultepec, automóviles de lujo y vacaciones en destinos exóticos. Pero la realidad era muy diferente a la imagen que proyectaban en público. El intercomunicador volvió a sonar, interrumpiendo sus pensamientos. Licenciada Vázquez, el licenciado Herrera está aquí para la consulta de las 10 de la mañana, anunció Sofía. Hazlo pasar, por favor, respondió Elena, guardando rápidamente sus emociones para concentrarse en el trabajo. Miguel Herrera era un empresario de la industria textil que necesitaba asesoría legal para expandir su negocio a Estados Unidos. Elena había trabajado en varios casos similares y tenía la experiencia necesaria para guiarlo a través del complejo proceso de regulaciones internacionales. Licenciada Vázquez, es un placer verla nuevamente, dijo Miguel, un hombre de unos 50 años con expresión amable y firme apretón de manos. Tengo que confesarle que solicité específicamente trabajar con usted después de escuchar sobre su éxito en el caso de Industrias García el año pasado. Elena sonrió, sintiendo una pequeña chispa de validación profesional. Era reconfortante saber que su trabajo era valorado, aunque fuera por clientes y no por su propio esposo. Gracias, licenciado Herrera. He revisado la documentación que nos envió y creo que podemos estructurar la expansión de su empresa de manera muy eficiente. El mercado estadounidense ofrece excelentes oportunidades para la industria textil mexicana, explicó Elena, desplegando varios documentos sobre su escritorio. Durante las siguientes 2 horas, Elena se sumergió completamente en el trabajo. Discutieron regulaciones aduaneras, estructuras corporativas y estrategias de protección de activos. Era en estos momentos cuando Elena se sentía más segura de sí misma, cuando su conocimiento y experiencia brillaban sin que nadie pudiera minimizar su contribución. Licenciada, su conocimiento del derecho internacional es impresionante. Mi empresa necesita exactamente este tipo de asesoría especializada, comentó Miguel mientras firmaba el contrato de servicios legales. Le aseguro que cuidaremos cada detalle de su expansión. Mi equipo y yo nos encargaremos de que todo el proceso se realice de manera impecable, respondió Elena, sintiendo una renovada confianza en sus habilidades profesionales. Después de que Miguel se fue, Elena decidió tomar un breve descanso para almorzar. Mientras caminaba por los pasillos del bufete hacia la pequeña área de descanso, escuchó voces provenientes de la oficina de Ricardo. La puerta estaba ligeramente entreabierta, y aunque no tenía intención de espiar, las palabras que escuchó la paralizaron. No puedes seguir posponiendo las cosas, Ricardo. Ya llevamos 6 meses con esto, y yo no puedo seguir fingiendo que solo somos jefe y secretaria.
decía una voz femenina que Elena reconoció inmediatamente como la de Sofía. Mi amor, ya te expliqué que necesito tiempo para manejar la situación con Elena. No es tan simple como parece. Tengo que ser cuidadoso con los aspectos legales del divorcio, respondió Ricardo con una ternura en la voz que hacía años no usaba al hablar con Elena. Elena sintió como si el suelo se abriera bajo sus pies. Sus sospechas se confirmaban de la manera más dolorosa posible. No solo Ricardo la estaba engañando, sino que ya estaba planeando el divorcio sin siquiera discutirlo con ella. Pero Ricardo, yo no puedo seguir siendo tu amante. Quiero ser tu esposa, tener una vida real contigo. Estoy cansada de esconderme, insistió Sofía con una mezcla de frustración y súplica. Tranquila, mi pequeña. Todo saldrá perfecto. Elena no sospecha nada, y cuando llegue el momento, el divorcio será rápido y limpio. Ella se quedará con algunos activos menores, y nosotros podremos empezar nuestra vida juntos con el bufete y todas las propiedades importantes, explicó Ricardo con una frialdad calculadora que Elena nunca había escuchado antes. Las piernas de Elena temblaron, y tuvo que apoyarse contra la pared para no caer. 15 años de matrimonio, 15 años de trabajo conjunto, 15 años de construir una vida juntos, y Ricardo ya tenía todo planeado para deshacerse de ella como si fuera un obstáculo menor en sus planes empresariales. ¿Y estás seguro de que ella no podrá reclamarte la mitad del bufete?, preguntó Sofía con preocupación. Ricardo soltó una carcajada que sonó cruel y arrogante. Mi querida Sofía, Elena puede ser una excelente abogada, pero en temas de bienes matrimoniales, siempre confió ciegamente en mí. Todos los activos importantes están bajo mi nombre, o en estructuras corporativas que ella no entiende completamente. Cuando llegue el momento, se dará cuenta de que no tiene tanto poder como cree tener. Elena cerró los ojos, sintiendo una mezcla de dolor, traición y, sorprendentemente, una furia creciente que comenzaba a superar su tristeza inicial. Ricardo la subestimaba completamente, pensando que ella era una ingenua que no entendía los aspectos financieros de su propio negocio. Lo que él no sabía era que Elena había sido mucho más previsora de lo que él imaginaba. Te amo, Ricardo. Solo quiero que sepas que todo esto vale la pena por nuestro futuro juntos, murmuró Sofía. Y yo te amo a ti, mi vida. Pronto podremos estar juntos sin escondernos, y Elena será solo un recuerdo del pasado, respondió Ricardo. Elena se alejó silenciosamente del pasillo, regresando a su oficina con el corazón latiendo desenfrenadamente. Se sentó en su silla de cuero y comenzó a procesar todo lo que acababa de escuchar. La traición de Ricardo era dolorosa, pero su arrogancia sobre los bienes matrimoniales había despertado algo en ella que había estado dormido durante años, su instinto de supervivencia y su brillante mente legal. Abrió el cajón inferior de su escritorio y sacó una carpeta que había guardado ahí durante años, casi olvidada. Dentro estaban los documentos originales de constitución del bufete, las escrituras de propiedades y varias modificaciones corporativas que había realizado discretamente a lo largo de los años. Ricardo tenía razón en una cosa. Elena había confiado en él durante mucho tiempo, pero lo que él no sabía era que esa confianza había comenzado a resquebrajarse hacía varios años, y Elena, siendo la abogada meticulosa que era, había tomado ciertas precauciones. Mientras revisaba los documentos, Elena recordó una conversación que había tenido con su mentor, el licenciado Joaquín Ruiz, poco después de casarse con Ricardo. El viejo abogado, con más de 40 años de experiencia en derecho familiar y corporativo, le había dado un consejo que en ese momento le pareció excesivamente precavido. Elena, mi niña, en este negocio he visto matrimonios que parecían sólidos como rocas desmoronarse de la noche a la mañana. Siempre protege tus intereses profesionales, sin importar cuánto ames a tu esposo. El amor puede terminar, pero tu carrera y tu patrimonio deben sobrevivir a cualquier tormenta. En ese momento, Elena había pensado que el licenciado Ruiz era demasiado cínico. Ella y Ricardo estaban profundamente enamorados, compartían los mismos sueños profesionales y construirían un imperio legal juntos. Sin embargo, siguiendo el consejo de su mentor,
Había estructurado la propiedad del bufete de una manera que la protegía sin que Ricardo se diera cuenta completamente de las implicaciones legales. Elena sacó su teléfono y marcó el número del licenciado Ruiz, quien ahora tenía 70 años pero seguía ejerciendo como consultor legal para casos complejos. Elena, querida, qué sorpresa escuchar tu voz. ¿Cómo estás?, respondió el veterano abogado con su característica calidez paternal. Licenciado Ruiz, necesito verlo urgentemente. Creo que finalmente entiendo por qué me aconsejó tomar ciertas precauciones hace 15 años, dijo Elena tratando de mantener la compostura en su voz. Hubo un momento de silencio al otro lado de la línea, y luego el licenciado Ruiz suspiró profundamente. Entiendo, mi niña. ¿Puedes venir a mi oficina esta tarde a las 5? Y Elena, trae todos los documentos corporativos que tengas. Creo que ha llegado el momento de revisar exactamente cuál es tu posición legal real. Ahí estaré, licenciado. Y gracias por haberme preparado para esto, aunque en ese momento no entendiera por qué era necesario. El tiempo siempre revela la sabiduría de las precauciones, querida Elena. Te veo esta tarde. Elena colgó el teléfono y se quedó mirando por la ventana hacia el paisaje urbano de Santa Fe. Los rascacielos se alzaban imponentes bajo el cielo nublado, recordándole que Ciudad de México era una metrópoli donde los fuertes sobrevivían y los débiles eran devorados. Durante años había permitido que Ricardo la tratara como una socia menor en su propia empresa, pero eso estaba a punto de cambiar. Se acercó al archivo y comenzó a sacar todos los documentos relevantes: contratos societarios, escrituras de propiedades, estados financieros y registros de clientes. Mientras organizaba la documentación, Elena se dio cuenta de que conocía cada detalle del negocio mejor que Ricardo. Él se había enfocado en las relaciones públicas y la imagen corporativa, mientras que ella había manejado la sustancia real del bufete, los casos, las estrategias legales y las estructuras financieras. Su teléfono personal sonó con una llamada de Carmen. «Hermanita, ¿cómo estás? Sonabas un poco triste en tu mensaje sobre la cena cancelada», dijo Carmen con preocupación genuina. Elena dudó por un momento si contarle a su hermana lo que había descubierto, pero decidió que necesitaba tiempo para procesar todo antes de involucrar a su familia. «Estoy bien, Carmen. Solo un poco cansada con tanto trabajo. Ya sabes cómo es la temporada de fin de año en el bufete», mintió Elena, no queriendo preocupar a su hermana hasta tener un plan claro. «¿Estás segura? Llevas varios meses sonando diferente cuando hablamos. Y Ricardo no ha venido a visitarnos a Guadalajara en más de 6 meses. Antes venían juntos cada 2 meses», observó Carmen con la intuición que solo una hermana puede tener. «Todo está bien, te lo prometo. Es solo que hemos estado muy ocupados con casos importantes», insistió Elena, aunque su voz no sonaba completamente convincente. «Bueno, pero prométeme que si necesitas algo, cualquier cosa, me llamas inmediatamente. No importa la hora o el día. Somos familia, Elena, y la familia siempre se apoya», dijo Carmen con firmeza. «Te lo prometo, hermanita. Te amo». Después de colgar, Elena se sintió aún más determinada. No solo tenía que protegerse a sí misma, sino que también tenía que demostrarle a su familia que podía superar cualquier adversidad. Los Vázquez habían sido una familia de luchadores, desde sus abuelos, que emigraron de Michoacán a la capital en busca de mejores oportunidades, hasta sus padres que trabajaron incansablemente para darle a ella y a Carmen una educación universitaria. Alrededor de las 4 de la tarde, Elena comenzó a prepararse para su reunión con el licenciado Ruiz. Guardó todos los documentos importantes en su maletín de cuero, el mismo que había usado desde sus días como estudiante de Derecho. Mientras organizaba sus papeles, Ricardo apareció en la puerta de su oficina. «Mi amor, ya me voy a la reunión con los inversionistas japoneses. No me esperes despierta. Probablemente llegue muy tarde», dijo Ricardo, ajustándose la corbata con una sonrisa que ahora Elena sabía era completamente falsa. «Está bien, Ricardo. Que tengas una buena reunión», respondió Elena con una frialdad que trató de disimular. «¿Estás bien? Te noto un poco distante hoy», preguntó Ricardo, aunque su tono sugería más curiosidad que preocupación genuina. «Solo estoy cansada. El caso Hernández requiere mucha concentración.
mintió Elena mirándolo directamente a los ojos. Ricardo se acercó y le dio un beso en la mejilla, un gesto que antes le habría parecido cariñoso, pero que ahora se sentía como una traición adicional. Descansa, mi amor. Mañana será un día importante. Tengo algunas noticias que contarte sobre el futuro del bufete, dijo Ricardo antes de dirigirse hacia la puerta. Elena sintió un escalofrío. ¿Sería posible que Ricardo estuviera planeando anunciarle el divorcio tan pronto? La arrogancia de su esposo no tenía límites si pensaba que podía manipular la situación completamente a su favor. Una vez sola, Elena tomó su maletín y se dirigió hacia el estacionamiento del edificio. Su BMW X3 plateado la esperaba en el lugar reservado con su nombre. Mientras manejaba por las congestionadas calles de Santa Fe hacia la oficina del licenciado Ruiz, en la colonia Roma Norte, Elena reflexionó sobre los años que había invertido en su matrimonio. Recordó su boda en la Catedral Metropolitana, con más de 300 invitados, incluyendo jueces, políticos y empresarios importantes. Ricardo había insistido en una ceremonia grandiosa que reflejara su estatus social emergente. Elena había preferido algo más íntimo, pero había cedido pensando que era importante para el futuro del bufete tener buenas relaciones públicas. Durante los primeros años de matrimonio, habían trabajado como un verdadero equipo. Ricardo manejaba las relaciones con clientes y la estrategia de marketing, mientras Elena se encargaba de la investigación legal y la preparación de casos. Habían ganado varios casos importantes que establecieron su reputación en el competitivo mundo legal de Ciudad de México. Llegó a la oficina del licenciado Ruiz puntualmente a las 5 de la tarde. El edificio de estilo Art Deco, en la colonia Roma Norte, había sido restaurado hermosamente, manteniendo su elegancia original mientras incorporaba comodidades modernas. «Elena, querida, pasa por favor», dijo el licenciado Ruiz abriéndole la puerta personalmente. Joaquín Ruiz era un hombre distinguido de cabello completamente blanco, vestido con un traje de tweed que le daba un aire profesoral. Sus ojos azules, enmarcados por arrugas que hablaban de décadas de experiencia, mostraban una mezcla de sabiduría y compasión. «Licenciado, gracias por recibirme con tan poca anticipación», dijo Elena, siguiéndolo hacia su oficina privada. La oficina estaba decorada con libros de derecho que iban del suelo al techo, diplomas y reconocimientos de varias décadas de práctica legal y fotografías de casos famosos. En el centro había un escritorio de caoba maciza, rodeado de sillas de cuero, que habían sido testigos de miles de consultas legales. «Siéntate, mi niña, y cuéntame exactamente qué está pasando», dijo el licenciado Ruiz, adoptando la expresión seria que Elena recordaba de sus días como estudiante en práctica. Elena respiró profundamente y comenzó a relatarle todo. Las sospechas sobre la infidelidad de Ricardo, la conversación que había escuchado, los planes de divorcio que su esposo tramaba en secreto, y la arrogante confianza de Ricardo sobre su control de los bienes matrimoniales. El licenciado Ruiz escuchó atentamente sin interrumpir, tomando notas ocasionales. Cuando Elena terminó, se reclinó en su silla y la miró con comprensión y determinación. «Elena, lamento profundamente que estés pasando por esto, pero debo decirte que no me sorprende completamente. Durante los últimos años, he observado cambios en Ricardo que me preocupaban», comentó con honestidad. «Ahora hablemos de tu situación legal real», continuó, adoptando un tono más profesional. «Muéstrame todos los documentos que trajiste». Elena abrió su maletín y comenzó a sacar carpetas organizadas meticulosamente. El licenciado Ruiz revisó cada documento con minuciosidad, tomando notas y ocasionalmente sonriendo con aprobación. «Elena, creo que subestimas tu propia brillantez legal», dijo finalmente. «Las estructuras corporativas que estableciste hace años son absolutamente magistrales. Ricardo puede pensar que controla el bufete, pero la realidad legal es muy diferente». Elena sintió una chispa de esperanza por primera vez en todo el día. «Cuando establecieron el bufete hace 15 años, tú insististe en estructurarlo como una sociedad anónima promotora de inversión de capital variable. En los documentos constitutivos que redactaste,
Estableciste que la mayoría de las acciones estarían en un fideicomiso administrado por un banco, explicó el licenciado Ruiz. Lo que Ricardo no entiende es que el fideicomisario real eres tú, no él. En los documentos aparece como cónyuge fundador, pero tú eres la socia principal con derechos de voto mayoritarios. Además, todos los contratos importantes fueron firmados bajo tu supervisión legal directa. Elena se sintió abrumada por emociones contradictorias. Alivio al saber que no estaba indefensa, pero también la realización de que los próximos meses serían una batalla legal y emocional como nunca había enfrentado. ¿Qué me recomienda hacer?, preguntó Elena. Primero, documentar todo. Cada conversación, cada activo, cada cliente importante. Segundo, revisar y actualizar tu posición legal como propietaria mayoritaria. Y tercero, prepararte emocionalmente para lo que viene. Ricardo no se rendirá fácilmente cuando descubra que subestimó tu posición. Elena asintió, sintiendo una determinación que no había experimentado en años. La traición de Ricardo dolía, pero había despertado una fiereza dormida. Una cosa más, Elena, añadió el licenciado Ruiz con seriedad. Es crucial que no reveles lo que sabes hasta estar completamente preparados. Si Ricardo sospecha, podría tomar medidas drásticas. Tu ventaja es que te subestima completamente. ¿Cuánto tiempo necesitamos?, preguntó Elena. Dame una semana para preparar una estrategia completa. Mientras tanto, actúa normal. La paciencia será tu mejor aliada. Elena salió de la oficina sintiéndose transformada. La mujer que había entrado devastada por la traición de su esposo salía como una guerrera preparándose para la batalla más importante de su vida. Elena despertó al día siguiente con una claridad mental que no había experimentado en meses. El apartamento en las lomas de Chapultepec estaba sumido en un silencio que le confirmó lo que ya sabía. Ricardo no había llegado a casa la noche anterior. Su lado de la cama permanecía intacto, las sábanas de algodón egipcio tan perfectas como las había dejado la empleada doméstica. Se dirigió hacia la ventana del dormitorio y corrió las cortinas de seda beige. El amanecer pintaba de dorado los techos de las mansiones vecinas, mientras los primeros rayos de sol se filtraban entre los frondosos árboles de jacaranda. Era un paisaje de privilegio que había disfrutado durante 15 años, pero que ahora observaba con ojos diferentes. Todo representaba años de su trabajo, de su dedicación, de casos ganados con su inteligencia. Elena se duchó y se vistió con particular cuidado. Eligió un traje sastre negro de Armani que le daba un aire de autoridad incuestionable, complementado con zapatos de tacón medio y su collar de perlas cultivadas. Mientras se aplicaba maquillaje, estudió su reflejo en el espejo. A los 42 años conservaba una belleza serena y elegante. Sus ojos color miel reflejaban una inteligencia aguda que Ricardo había subestimado durante demasiado tiempo. Al llegar al bufete, Elena saludó al personal de seguridad con su cortesía habitual. Don Aurelio, el portero de 60 años, siempre tenía una sonrisa especial para ella. Buenos días, licenciada Elena. La veo muy elegante hoy. Buenos días, don Aurelio. ¿Cómo está su esposa? La semana pasada me comentó que estaba delicada. Mucho mejor, gracias por preguntar. Es usted muy amable al recordarlo. Al llegar al piso 22, Elena observó que la oficina de Ricardo permanecía cerrada. Sofía aún no había llegado, y el resto del personal comenzaba a instalarse. Elena aprovechó estos momentos de tranquilidad para prepararse mentalmente. Su primera reunión era con Patricia Molina, la contadora principal del bufete. Patricia era una mujer de 55 años, madre soltera, que había trabajado para Vázquez Asociados durante los últimos 10 años. Era meticulosa, honesta, y tenía una lealtad inquebrantable hacia Elena. Patricia, ¿podrías venir a mi oficina cuando tengas un momento? Por supuesto, licenciada. Ahora mismo voy. Patricia entró cargando una carpeta gruesa con los estados financieros más recientes. Era una mujer de estatura media, cabello castaño recogido en un chongo pulcro, siempre vestida de manera conservadora pero elegante. Patricia, necesito que revisemos toda la estructura financiera del bufete. Quiero un análisis completo de flujos de efectivo, cuentas por cobrar, inversiones,
y cualquier movimiento financiero significativo de los últimos 6 meses. ¿Hay algún problema específico que deba buscar, licenciada? Elena dudó sobre cuánta información compartir, pero decidió que necesitaba la ayuda de Patricia. Patricia, lo que te voy a decir debe quedar en absoluta confidencialidad. Es posible que Ricardo y yo tengamos algunas diferencias sobre la dirección del bufete en un futuro próximo. Necesito asegurarme de que entiendo perfectamente nuestra posición financiera real. Patricia asintió con comprensión. Había trabajado lo suficiente en el mundo corporativo para entender las implicaciones. Entendido, licenciada. Le puedo decir desde ahora que usted tiene motivos para estar tranquila. La estructura financiera del bufete es muy sólida, y la mayoría de los activos líquidos están en cuentas que requieren su firma para cualquier movimiento significativo. Esta información fue como un bálsamo para Elena. Durante años había firmado documentos financieros sin prestar demasiada atención, confiando en que Ricardo manejaba todo correctamente. Patricia, quiero que prepares un reporte detallado que incluya todos los contratos vigentes con clientes, las cuentas bancarias del bufete, las inversiones, y cualquier deuda o compromiso financiero. Lo tendré listo para mañana por la mañana. ¿Quiere que incluya también un análisis de los honorarios pendientes de cobro por cliente? Excelente idea. Y Patricia, si Ricardo te pregunta sobre este reporte, simplemente dile que lo solicitaste como parte de tu revisión trimestral habitual. Patricia sonrió ligeramente mostrando que entendía la delicadeza de la situación. No se preocupe, licenciada. Tengo mucha experiencia manejando información confidencial. Después de que Patricia se retiró, Elena se dedicó a revisar los casos más importantes bajo su responsabilidad. El caso Hernández versus Constructora del Valle era solo uno de varios litigios de alto perfil que manejaba personalmente. También estaba el caso de una empresa farmacéutica que enfrentaba demandas por efectos secundarios, y la asesoría para una fusión entre 2 compañías de telecomunicaciones. Mientras revisaba los expedientes, Elena se dio cuenta de algo crucial. La mayoría de los clientes más importantes del bufete la conocían personalmente y habían solicitado específicamente sus servicios. Ricardo era excelente estableciendo contactos iniciales, pero Elena era quien realmente entregaba los resultados que mantenían a los clientes satisfechos. Alrededor de las 10 de la mañana, escuchó voces en el pasillo que indicaban la llegada de Ricardo y Sofía. Elena sintió una mezcla de ansiedad y determinación al saber que tendría que actuar con normalidad. Ricardo apareció en la puerta luciendo ligeramente desaliñado, con la camisa arrugada y una expresión que sugería que había pasado la noche en otro lugar. Buenos días, mi amor. Disculpa que no llegué anoche. La reunión con los japoneses se extendió hasta muy tarde y decidí quedarme en el hotel del centro para no molestarte. No te preocupes, Ricardo. Supuse que había sido por trabajo, respondió Elena sin levantar la vista de los documentos, fingiendo indiferencia. ¿Cómo va el caso Hernández? Tengo entendido que podríamos estar hablando de honorarios muy significativos si ganamos. Va muy bien. He encontrado varias irregularidades en los contratos de construcción que podrían ser la clave para ganar el caso. Calculo que podríamos obtener una compensación de hasta 70 millones de pesos para nuestro cliente, lo que nos daría honorarios de aproximadamente 14 millones. Los ojos de Ricardo se iluminaron al escuchar las cifras. Excelente trabajo, mi amor. Sabía que podía contar contigo para los casos más complejos. Elena detectó un tono condescendiente que antes no había notado. Por cierto, Elena, esta tarde necesito que me acompañes a una reunión con un cliente potencial muy importante. Se trata de una empresa de construcción que podría traernos varios casos de gran envergadura. ¿Qué empresa es? Constructora Aldama. El director general ingeniero Sebastián Aldama específicamente pidió conocerte después de escuchar sobre tu trabajo en casos similares. Elena conocía la reputación de Constructora Aldama. Era una de las empresas más respetadas en el sector, con proyectos que incluían centros comerciales, desarrollos residenciales de lujo y edificios corporativos. Por supuesto, estaré lista. ¿A qué hora y dónde será? A las 3 de la tarde en sus oficinas de Polanco. Es importante que causemos una buena impresión, Elena. Este cliente podría significar el futuro del bufete. Después de que Ricardo se retiró, Elena aprovechó para hacer algunas llamadas importantes.
Su primera llamada fue al licenciado Ruiz. Licenciado Ruiz, soy Elena. ¿Tiene unos minutos para hablar? Por supuesto, querida. ¿Cómo te encuentras hoy? Mejor de lo que esperaba. He comenzado a revisar la estructura financiera del bufete con mi contadora de confianza, y parece que mi posición es más sólida de lo que pensaba. Excelente. Eso confirma lo que revisamos ayer. ¿Has notado algún comportamiento extraño en Ricardo? Nada fuera de lo usual. Llegó esta mañana, obviamente después de pasar la noche fuera de casa, pero actuó como si nada hubiera pasado. Esta tarde tenemos una reunión con un cliente potencial importante. Perfecto. Mantén la apariencia de normalidad mientras termino de revisar todos los aspectos legales. ¿Podrías venir a mi oficina mañana por la tarde? Ahí estaré, licenciado. Y gracias nuevamente por todo su apoyo. Su siguiente llamada fue a Carmen en Guadalajara. Necesitaba escuchar la voz de su hermana. Elena, qué sorpresa. 2 días seguidos hablando contigo. ¿Está todo bien? Todo perfecto, hermanita. Solo quería saludarte y saber cómo están los niños. Están bien. Pablo se obsesionó con el fútbol y quiere jugar en las fuerzas básicas del Guadalajara, y Paola descubrió que tiene talento para la pintura. Por cierto, siempre preguntan por su tía Elena, ¿y cuándo va a venir a visitarnos? Elena sintió una punzada de nostalgia. Durante los últimos años, había visitado menos a su hermana porque Ricardo siempre tenía compromisos importantes que le impedían acompañarla. Muy pronto iré a verlos, te lo prometo. De hecho, estoy pensando en tomarme unas vacaciones después de terminar algunos casos importantes. ¡Qué maravilloso! Hace años que no te tomas vacaciones reales. Siempre estás trabajando en algo. Elena se dio cuenta de que Carmen tenía razón. Hacía años que no se tomaba tiempo real para descansar, para conectar con su familia. Carmen, ¿puedo hacerte una pregunta? Como hermana, como mujer, ¿qué harías si descubrieras que tu esposo no es la persona que pensabas que era? Hubo un momento de silencio, y luego Carmen respondió con sabiduría. Elena, ¿estás bien? ¿Pasó algo con Ricardo? No. Es solo una pregunta hipotética. Un caso en el que estoy trabajando. Bueno, hablando hipotéticamente, creo que lo más importante es recordar quién eres tú, independientemente de cualquier otra persona. Mi hermana Elena es una de las mujeres más inteligentes, fuertes y capaces que conozco. Cualquier hombre que no valore esas cualidades no merece estar en tu vida. Las palabras de Carmen tocaron profundamente a Elena. Durante años había permitido que Ricardo definiera su valor como esposa y como socia. Gracias, Carmen. Eres una hermana maravillosa. Y tú también. Y Elena, si alguna vez necesitas algo, estaré aquí. Los lazos de sangre son más fuertes que cualquier otra cosa. A la hora del almuerzo, Elena decidió salir de la oficina para caminar. El centro comercial Santa Fe estaba lleno de ejecutivos, turistas y familias. Elena se dirigió a un pequeño café francés que frecuentaba ocasionalmente. Mientras tomaba un café capuchino y comía una ensalada César, Elena observó a las personas que pasaban. Veía parejas jóvenes tomadas de la mano, familias con niños, ejecutivos concentrados en sus teléfonos. Se preguntó cuántas de esas personas que parecían felices estarían lidiando con problemas similares al suyo. Su reflexión fue interrumpida por un mensaje de Ricardo. Mi amor, la reunión de las 3 p.m. se cambió a las 2:30. Nos vemos en el lobby del bufete a las 2:15 para ir juntos. Elena miró su reloj. Eran las 1:45 p.m. Tenía tiempo suficiente para regresar. Mientras pagaba la cuenta, se sintió extrañamente tranquila. Por primera vez en meses, no sentía la ansiedad habitual de tener que actuar de cierta manera para complacer a Ricardo. De regreso en el bufete, Elena se retocó el maquillaje y revisó los documentos relevantes para la reunión con Constructora Aldama. Su conocimiento de derecho corporativo y de construcción era extenso, resultado de años de especialización. A las 2:15 p.m. exactas, Elena bajó al lobby donde encontró a Ricardo esperándola. Él había cambiado su camisa arrugada por una limpia y se había peinado cuidadosamente. ¿Lista, mi amor? Por supuesto. El trayecto en el Mercedes-Benz de Ricardo hacia Polanco transcurrió con conversación profesional sobre la estrategia para la reunión.
Ricardo repasó los puntos que consideraba importantes, mientras Elena escuchaba y ocasionalmente aportaba ideas que claramente mejoraban el enfoque. Elena, es importante que en esta reunión proyectemos una imagen de solidez y experiencia. El ingeniero Aldama es un hombre tradicional que valora la estabilidad en sus proveedores de servicios. Entiendo perfectamente. Mi experiencia en casos de construcción habla por sí misma. Las oficinas de constructora Aldama ocupaban 3 pisos completos de un elegante edificio en Polanco. El lobby estaba decorado con fotografías de los proyectos más emblemáticos de la empresa: centros comerciales modernos, desarrollos residenciales de lujo y edificios corporativos. La recepcionista los condujo al piso ejecutivo, donde fueron recibidos por el asistente del ingeniero Aldama. Después de unos minutos en una sala de juntas con vista panorámica, apareció el ingeniero Sebastián Aldama. Sebastián Aldama era un hombre de aproximadamente 50 años, alto y distinguido, con cabello cano perfectamente peinado y un traje gris de excelente corte. Su presencia imponía respeto inmediato. Licenciado Mendoza, es un placer conocerlo finalmente. El placer es mío, ingeniero. Permíteme presentarte a mi esposa y socia, la licenciada Elena Vázquez. Elena notó que Ricardo mencionó primero su condición de esposa antes que su título profesional. Licenciada Vázquez, he escuchado hablar mucho sobre su trabajo. Específicamente, me interesa su experiencia en el caso García versus Inmobiliaria del Centro que ganaron el año pasado. Gracias, ingeniero. Ese caso requirió un análisis muy detallado de regulaciones de construcción y normativas municipales. Fue complejo, pero logramos demostrar las irregularidades que beneficiaron significativamente a nuestro cliente. Durante los siguientes 45 minutos, la reunión se centró principalmente en preguntas específicas dirigidas a Elena sobre su experiencia, su conocimiento de regulaciones y su enfoque para manejar litigios complejos. El ingeniero Aldama hizo pocas preguntas a Ricardo, quien gradualmente se dio cuenta de que no era el foco principal de atención. Licenciada Vázquez, nuestra empresa está enfrentando una situación compleja con un desarrollo inmobiliario en Cancún. Tenemos diferencias significativas con el gobierno municipal sobre permisos de construcción y regulaciones ambientales. Necesitamos una estrategia legal que proteja nuestros intereses sin afectar nuestra reputación corporativa. Elena se inclinó ligeramente hacia adelante, adoptando la postura que usaba cuando un caso realmente capturaba su interés. Ingeniero, las regulaciones ambientales en zonas turísticas como Cancún han evolucionado significativamente en los últimos años. ¿El proyecto fue aprobado bajo normativas anteriores que ahora están siendo cuestionadas? Exactamente. Obtuvimos todas las aprobaciones necesarias hace 2 años, pero nuevas regulaciones ambientales federales están siendo aplicadas retroactivamente. Elena comenzó a esbozar mentalmente una estrategia legal que podría abordar el problema desde múltiples ángulos. Creo que tenemos varias opciones estratégicas. Podríamos argumentar derechos adquiridos bajo las regulaciones vigentes al momento de la aprobación inicial, cuestionar la constitucionalidad de la aplicación retroactiva de nuevas normativas y simultáneamente buscar un acuerdo administrativo que permita completar el proyecto con modificaciones menores. El ingeniero Aldama asintió con evidente aprobación, mientras Ricardo permanecía callado. Licenciada Vázquez, esa es exactamente la clase de pensamiento estratégico que necesitamos. ¿Qué tiempo estimaría para desarrollar una propuesta detallada? Podría tener un análisis preliminar en 1 semana y una estrategia completa con cronograma de acciones en 2 semanas. Excelente. Entonces propongo que procedamos con una consultoría inicial. Elena se dio cuenta de algo importante. El ingeniero Aldama había dirigido prácticamente todas sus preguntas hacia ella, tratando a Ricardo más como un acompañante que como el socio principal del bufete. En el trayecto de regreso, Ricardo estaba inusualmente callado. Fue una reunión muy productiva, comentó Elena. Sí, aunque me sorprende que el ingeniero Aldama estuviera tan enfocado en aspectos técnicos específicos. Es natural, Ricardo. Los clientes de construcción siempre quieren asegurarse de que su abogado entiende las complejidades técnicas de la industria. De regreso en el bufete,
Elena se dirigió a su oficina para comenzar a trabajar en el análisis que había prometido. Mientras revisaba regulaciones ambientales federales y precedentes legales relevantes, se sintió energizada de una manera que no había experimentado en meses. Ricardo apareció en la puerta alrededor de las 5 de la tarde. Elena, voy a salir temprano hoy. Tengo otra reunión relacionada con nuevos clientes potenciales. Está bien, Ricardo. Yo me quedaré un poco más trabajando en el caso Aldama. No trabajes demasiado tarde, mi amor. El trabajo puede esperar hasta mañana. Una vez sola, Elena trabajó con una concentración que había extrañado. Cada regulación que revisaba, cada precedente que analizaba, le recordaba por qué había elegido el derecho como su carrera. Alrededor de las 7 de la noche, Patricia apareció en su oficina. Licenciada, ya terminé el reporte financiero que me pidió. ¿Quiere revisarlo ahora? Ahora sería perfecto, Patricia. Patricia entró y cerró la puerta antes de entregar una carpeta gruesa a Elena. Lo que encontré es muy interesante. Su posición financiera es mucho más sólida de lo que probablemente imagina. Elena abrió la carpeta y comenzó a revisar las hojas de cálculo que Patricia había preparado. El bufete tiene activos líquidos por aproximadamente 12 millones de pesos en varias cuentas bancarias. Lo interesante es que 8 millones están en cuentas que requieren su firma exclusiva para cualquier retiro significativo. Elena sintió una mezcla de sorpresa y alivio. Además, tenemos cuentas por cobrar por aproximadamente 19 millones de pesos de casos ya ganados, pero aún no totalmente pagados. Y aquí está lo más importante. Prácticamente todos los contratos con clientes importantes están firmados bajo su supervisión legal directa. Elena estudió los números con creciente asombro. El bufete era mucho más valioso de lo que había imaginado, y su posición legal era mucho más fuerte de lo que Ricardo sabía. Patricia, este trabajo es excepcional. No sé cómo agradecerte la dedicación que pusiste en esto. Licenciada, usted me dio una oportunidad cuando nadie más lo hizo. Mi lealtad siempre será hacia usted, sin importar lo que suceda. Después de que Patricia se retiró, Elena se quedó sola procesando toda la información. La reunión exitosa con el ingeniero Aldama, el reporte financiero de Patricia y las conversaciones con el licenciado Ruiz estaban pintando un cuadro muy diferente al que Ricardo había querido que ella creyera. Elena se reclinó en su silla y miró por la ventana hacia las luces de la ciudad. Durante años había permitido que Ricardo la convenciera de que era una socia menor en su propio bufete. Ahora se daba cuenta de que la realidad era exactamente opuesta. Su teléfono personal sonó. Era Ricardo. Elena, mi amor, la reunión se está extendiendo más de lo previsto. No creo que llegue a casa hasta muy tarde. Está bien, Ricardo. Yo también me quedaré trabajando hasta tarde en el caso Aldama. Hubo una pausa breve. ¿Estás segura de que es necesario trabajar tan tarde? Es un cliente muy importante, Ricardo. Tú mismo dijiste que podría significar el futuro del bufete. Después de colgar, Elena se dio cuenta de algo revelador. Ricardo no había mostrado ninguna preocupación genuina por su bienestar. Su comentario parecía más dirigido a disuadirla de estar en la oficina. Alrededor de las 9 de la noche, Elena había completado un análisis preliminar impresionante del caso de Constructora Aldama. Había identificado 3 estrategias legales viables, había investigado precedentes relevantes y había esbozado un cronograma de acciones. Mientras organizaba sus documentos, Elena escuchó ruidos en el pasillo que indicaban que alguien más estaba en el edificio. Era inusual que hubiera personal trabajando tan tarde. Su curiosidad la llevó a asomarse discretamente. Las luces de la oficina de Ricardo estaban encendidas, y Elena podía escuchar voces bajas. Una era claramente la de Ricardo, pero había otra voz masculina que no reconocía. Decidió caminar silenciosamente para tratar de entender qué estaba sucediendo. Necesito asegurarme de que todos los documentos estén en orden antes de proceder con el divorcio. No puedo permitir que Elena tenga acceso a información que pueda complicar el proceso. Licenciado Mendoza, entiendo su preocupación, pero debo advertirle que subestimar la capacidad legal de su esposa podría ser un error costoso. Mi querido licenciado Torres, Elena puede ser competente en derecho corporativo, pero en temas de divorcio y bienes matrimoniales,
No tiene la experiencia necesaria. Además, estoy seguro de que no sospecha nada aún. Elena se pegó más a la pared, controlando cuidadosamente su respiración. ¿Y está completamente seguro sobre el control de los activos matrimoniales? Absolutamente. La casa, los automóviles, las inversiones personales, todo está estructurado de manera que Elena tendrá acceso limitado. En cuanto al bufete, ella es solo una empleada con un título fancy. Yo soy el verdadero propietario. Elena sintió náuseas al escuchar cómo Ricardo hablaba de su matrimonio como un obstáculo comercial. 15 años de vida compartida, reducidos a un problema legal que resolver. Mi recomendación es que proceda con mucha cautela. Los divorcios contentivos pueden volverse muy complicados, especialmente cuando hay activos significativos involucrados. No se preocupe por eso. Elena es demasiado emocional y confiada para tomar medidas drásticas. Cuando le presente los papeles del divorcio, probablemente aceptará todo sin mayor resistencia. Siempre ha sido así. Yo tomo las decisiones importantes, ella las acepta. Elena tuvo que hacer un esfuerzo sobrehumano para no entrar y confrontar a Ricardo. La descripción que él hacía de ella era tan insultante que la llenó de una determinación fría y calculada. Calculo que podríamos tener todo listo para presentar en aproximadamente 2 semanas. Perfecto. Mientras tanto, mantendré las apariencias de normalidad. Elena no debe sospechar nada hasta que sea demasiado tarde. Elena escuchó ruidos que indicaban que la reunión terminaba. Rápidamente regresó a su oficina, cerró la puerta silenciosamente y se sentó fingiendo estar concentrada en sus documentos. Unos minutos después, escuchó voces en el pasillo mientras Ricardo acompañaba al licenciado Torres hacia los elevadores. Elena esperó hasta estar segura de que ambos habían salido antes de permitirse procesar lo que había escuchado. La conversación confirmaba sus peores sospechas. Ricardo no solo estaba planeando el divorcio, sino que había subestimado tan completamente su inteligencia que estaba cometiendo errores estratégicos fundamentales. Elena sacó su teléfono y escribió un mensaje al licenciado Ruiz. Licenciado, necesito adelantar nuestra reunión de mañana. Tengo información nueva muy importante. ¿Podríamos vernos mañana por la mañana temprano? La respuesta llegó en menos de 5 minutos. Te espero en mi oficina a las 7:00 a.m. Y Elena, mantén la calma y no hagas nada precipitado esta noche. Elena guardó cuidadosamente todos sus documentos y se dirigió al estacionamiento. Mientras conducía hacia su casa, reflexionó sobre la ironía de la situación. Ricardo creía que tenía el control total, que Elena era una víctima fácil que aceptaría pasivamente su destino. No tenía idea de que estaba a punto de enfrentar a una adversaria que conocía cada aspecto legal de su propio negocio mejor que él, que tenía recursos que él desconocía completamente, y que ahora tenía una motivación implacable para demostrar de qué estaba hecha realmente una mujer Vázquez. Elena llegó a la oficina del licenciado Ruiz a las 7 de la mañana en punto. Las calles de la colonia Roma Norte estaban tranquilas, con apenas algunos corredores matutinos y empleados domésticos dirigiéndose a sus trabajos. El aire fresco de noviembre la ayudaba a mantener la mente clara después de una noche casi sin dormir, procesando todo lo que había escuchado en la conversación entre Ricardo y su abogado. «Buenos días, querida Elena. Te ves cansada pero determinada», comentó el licenciado Ruiz al recibirla en la puerta de su oficina. «Buenos días, licenciado. Tiene razón en ambas cosas. Anoche confirmé mis peores sospechas sobre Ricardo». Se sentaron en el área de conferencias de la oficina, donde el licenciado Ruiz había preparado café mexicano recién hecho y algunos pastelillos dulces que Elena agradeció, ya que no había desayunado. «Cuéntame exactamente qué pasó anoche», pidió el veterano abogado adoptando su expresión de atención completa. Elena relató detalladamente la conversación que había escuchado entre Ricardo y el licenciado Torres, desde los comentarios despectivos sobre su capacidad legal hasta los planes específicos para el divorcio y la división de bienes. El licenciado Ruiz tomó notas meticulosas, ocasionalmente frunciendo el ceño cuando Elena mencionaba las tácticas que Ricardo planeaba usar. «Elena, lo que me acabas de contar cambia completamente nuestra estrategia. Ricardo no solo está subestimando tu posición legal, sino que está cometiendo varios errores fundamentales
que podríamos usar a nuestro favor, explicó el licenciado Ruiz cuando ella terminó su relato. ¿Qué tipo de errores? Primero, está procediendo con planificación de divorcio sin notificación, lo cual es técnicamente una violación de transparencia matrimonial bajo la ley mexicana. Segundo, está haciendo suposiciones incorrectas sobre la propiedad de activos corporativos. Y tercero, está subestimando tu capacidad legal, lo que nos da una ventaja estratégica enorme. El licenciado Ruiz se levantó y caminó hacia su archivo, de donde extrajo una carpeta gruesa que había estado preparando. Anoche, después de tu mensaje, revisé exhaustivamente todos los documentos que me trajiste. Elena, tengo noticias que te van a sorprender gratamente. Elena se inclinó hacia adelante, sintiendo una mezcla de ansiedad y esperanza. El bufete Vázquez Añ Asociados no solo está legalmente bajo tu control mayoritario, sino que la estructura que establecimos hace 15 años es prácticamente impenetrable. Ricardo puede creer que es el dueño, pero los documentos corporativos cuentan una historia muy diferente. El licenciado Ruiz desplegó varios documentos sobre la mesa de conferencias. Cuando establecieron la empresa, insistí en crear una estructura de fideicomiso irrevocable, donde tú eres la beneficiaria principal con el 65% de las acciones de la empresa. Ricardo tiene el 35% restante, pero como socio operativo, sin derechos de voto mayoritarios. Elena estudió los documentos con creciente asombro. Los tecnicismos legales que había firmado años atrás, siguiendo el consejo del licenciado Ruiz, ahora revelaban su verdadero propósito. Pero licenciado, ¿cómo es posible que Ricardo no supiera esto? Él firmó los mismos documentos. Elena, tu esposo nunca fue un abogado particularmente detallista. Él veía las ventajas fiscales inmediatas de la estructura corporativa, pero nunca se molestó en entender las implicaciones a largo plazo de los derechos de propiedad. Además, durante años ha estado tan enfocado en la imagen pública y las relaciones con clientes que delegó en ti todos los aspectos legales técnicos. Elena sintió una mezcla de alivio y indignación. Durante años Ricardo había minimizado su trabajo como detalles técnicos aburridos, sin darse cuenta de que esos mismos detalles ahora determinaban quién tenía el control real del imperio que habían construido juntos. ¿Y qué hay de las propiedades personales? ¿La casa, los automóviles, las cuentas bancarias personales? Esa es la parte más compleja, pero no necesariamente negativa para ti. La casa en Las Lomas está a nombre de ambos como bienes mancomunados, lo que significa que tienes derecho al 50% automáticamente. Los automóviles de lujo están registrados como activos corporativos del bufete, lo que significa que técnicamente están bajo tu control como accionista mayoritaria. Elena comenzó a entender la brillantez de la planificación que el licenciado Ruiz había implementado años atrás. En cuanto a las cuentas bancarias personales, tenemos una situación mixta. Algunas están a nombre conjunto, otras solo a nombre de Ricardo. Sin embargo, la mayoría de los ingresos familiares provienen del bufete, y como propietaria mayoritaria, tienes derechos sobre esos flujos de efectivo. Licenciado, esto suena demasiado bueno para ser verdad. ¿Estás seguro de que toda esta estructura es legalmente sólida? Elena, llevo más de 40 años ejerciendo derecho corporativo y familiar. He visto todo tipo de divorcios, desde los más amigables hasta las batallas legales más brutales. La estructura que creamos para protegerte es absolutamente sólida y ha sido probada en tribunales mexicanos múltiples veces. El licenciado Ruiz se reclinó en su silla, adoptando la expresión de un estratega militar que ha encontrado la debilidad perfecta en las defensas del enemigo. Ahora, hablemos de estrategia. Tenemos varias opciones, desde la más agresiva hasta la más diplomática. ¿Cuál es tu preferencia? Elena reflexionó por un momento. Parte de ella quería una venganza completa contra Ricardo, por años de condescendencia y por la traición actual. Pero otra parte de ella, la abogada profesional, sabía que las mejores victorias eran las que se obtenían con inteligencia estratégica, no con emociones. Licenciado, quiero ganar, pero quiero ganar de manera que demuestre mi competencia profesional, no solo mi enojo personal.
¿Cuál sería la estrategia más efectiva? Excelente enfoque, Elena. Te sugiero lo que llamaríamos una revelación gradual. Primero, consolidamos tu posición legal sin que Ricardo se dé cuenta. Segundo, documentamos todas sus actividades cuestionables. Tercero, cuando él presente los papeles de divorcio pensando que tiene ventaja, nosotros revelamos la verdadera situación legal. ¿Qué necesitamos hacer específicamente? Primero, necesitamos actualizar todos los registros corporativos para reflejar claramente tu posición como accionista mayoritaria. Esto es rutinario y no despertará sospechas. Segundo, necesitamos documentar la relación entre Ricardo y Sofía de manera que podamos demostrar infidelidad si es necesario. Tercero, necesitamos asegurar que todos los activos importantes del bufete estén claramente bajo tu control legal. Elena asintió, sintiendo que finalmente tenía un plan claro y factible. ¿Cuánto tiempo necesitaremos para implementar todo esto? Si trabajamos eficientemente, podríamos tener todo listo en aproximadamente 10 días. Menos tiempo del que Ricardo necesita para preparar sus papeles de divorcio, según lo que escuchaste anoche. Perfecto. ¿Por dónde empezamos? El licenciado Ruiz sonrió con la satisfacción de un mentor que ve a su estudiante prepararse para el caso más importante de su carrera. Empezamos contigo actuando con total normalidad, mientras yo manejo discretamente los aspectos legales técnicos. Es crucial que Ricardo no sospeche nada hasta que estemos completamente preparados. Elena salió de la oficina del licenciado Ruiz, sintiéndose transformada. Por primera vez en semanas tenía un plan claro, recursos legales sólidos, y la confianza de que podía enfrentar lo que vendría. El trayecto de regreso al bufete le dio tiempo para procesar todo lo que había aprendido y para prepararse mentalmente para actuar con normalidad absoluta. Al llegar al bufete, Elena encontró a Ricardo en su oficina, hablando por teléfono con alguien en lo que parecía ser una conversación personal más que profesional. Su tono era suave y cariñoso, muy diferente al que usaba en llamadas de negocios. «Buenos días, mi amor», dijo Ricardo cuando colgó el teléfono, adoptando inmediatamente la expresión de esposo atento. «Te levantaste muy temprano hoy. Tenía una reunión temprana con un cliente sobre el caso Aldama. Ya sabes cómo son estos empresarios de construcción. Prefieren las reuniones matutinas». Mintió Elena sin el menor esfuerzo, sorprendiéndose de lo fácil que le resultaba engañar a alguien que había estado engañándola durante meses. «Excelente dedicación, Elena. Ese caso podría ser realmente importante para nuestro futuro». Elena notó la ironía de que Ricardo hablara de «nuestro futuro», mientras planeaba secretamente destruir ese mismo futuro. «¿Cómo estuvo tu reunión de anoche?», preguntó Elena, decidiendo probar qué tan dispuesto estaba Ricardo a mentir directamente. «Muy productiva. Los inversionistas japoneses están interesados en expandir sus operaciones en México y podrían necesitar asesoría legal continua. Podríamos estar hablando de un contrato muy lucrativo». Elena asintió, fingiendo creer una historia que sabía era completamente falsa. «¿Y Sofía cómo está? Ayer parecía un poco estresada cuando vine a buscar unos documentos». Ricardo se tensó ligeramente, pero trató de mantener una expresión neutral. «Sofía está bien. Creo que ha estado trabajando demasiadas horas extras últimamente. Tal vez debería sugerirle que se tome unos días de descanso». «Buena idea. Una secretaria descansada es más eficiente», comentó Elena, manteniendo un tono completamente casual. Durante el resto de la mañana, Elena trabajó en el caso Aldama con una concentración renovada. Cada párrafo que escribía, cada estrategia que desarrollaba, cada precedente legal que investigaba, reforzaba su confianza en sus propias habilidades profesionales. El análisis que estaba preparando era meticuloso, innovador y demostrable que sería altamente efectivo para resolver el problema legal de Constructora Aldama. Alrededor del mediodía, Elena recibió una llamada del ingeniero Aldama. «Licenciada Vázquez, espero no interrumpir su trabajo. Quería confirmar nuestra reunión de seguimiento para la próxima semana». «Por supuesto, ingeniero. Tengo muy buenas noticias sobre el análisis preliminar de su caso». «Excelente. También quería preguntarle si estaría disponible para una consulta adicional sobre otro proyecto que tenemos en Guadalajara. Es similar al caso de Cancún,
pero involucra regulaciones estatales además de federales. Elena sintió una chispa de emoción profesional. Constructora Aldama no solo estaba satisfecha con su trabajo, sino que quería expandir su relación legal. Absolutamente, ingeniero. Estaré encantada de revisar ese caso también. Perfecto. Mi asistente coordinará los detalles con usted. Y licenciada, permítame decirle que su reputación en la industria de la construcción es excepcional. Varios colegas me han recomendado específicamente trabajar con usted. Después de colgar, Elena se sintió validada profesionalmente de una manera que no había experimentado en años. Durante tanto tiempo había escuchado a Ricardo minimizar sus logros, que había comenzado a dudar de su propia competencia. Ahora se daba cuenta de que su reputación en la industria era sólida e independiente de cualquier cosa que Ricardo hubiera hecho. Elena aprovechó la hora del almuerzo para hacer algunas llamadas estratégicas. Su primera llamada fue a Patricia para revisar el progreso del análisis financiero. Patricia, ¿cómo va el reporte que estás preparando? Muy bien, licenciada. He encontrado información adicional que creo le interesará. ¿Podríamos reunirnos esta tarde para revisarlo? Por supuesto. ¿A las 3 te parece bien? Perfecto. Y licenciada, he estado muy discreta con mis investigaciones, tal como me pidió. La segunda llamada de Elena fue a Carmen. Había decidido que necesitaba comenzar a preparar a su familia para lo que podría venir, sin revelar todavía todos los detalles. Carmen, soy Elena. ¿Tienes unos minutos para hablar? Siempre tengo tiempo para mi hermana favorita. ¿Cómo estás? Bien. Pero Carmen, quiero hacerte una pregunta seria. Si yo decidiera hacer algunos cambios importantes en mi vida, ¿tendría tu apoyo? Hubo una pausa al otro lado de la línea, y Elena pudo imaginar a Carmen frunciendo el ceño con preocupación. Elena, por supuesto que tendrías mi apoyo para cualquier cosa, pero esa pregunta me preocupa. ¿Estás bien? ¿Pasó algo? Estoy bien, te lo prometo. Es solo que he estado reflexionando sobre algunas cosas, y es posible que en las próximas semanas tome algunas decisiones que cambien mi situación actual. ¿Tiene que ver con Ricardo? Elena se sorprendió de la perspicacia de su hermana. ¿Por qué preguntas eso? Elena, somos hermanas. Te conozco mejor que nadie. Durante los últimos meses has sonado diferente cuando hablamos. Más distante, más triste. Y Ricardo prácticamente ha desaparecido de nuestras conversaciones. Antes siempre me contabas anécdotas sobre él, planes que tenían juntos, cosas que habían hecho. Ahora nunca lo mencionas. Elena se dio cuenta de que había estado subconscientemente preparando a su familia para la posibilidad de un divorcio sin darse cuenta conscientemente. Carmen, eres muy perceptiva. Es posible que Ricardo y yo estemos atravesando una época difícil. Elena, escúchame bien. Eres mi hermana mayor, te admiro profundamente, y confío en tu juicio. Pero si ese hombre te está lastimando de alguna manera, quiero que sepas que tienes una familia que te ama incondicionalmente. Puedes venir a Guadalajara cuando quieras, por el tiempo que necesites, y siempre serás bienvenida. Las palabras de Carmen conmovieron profundamente a Elena. Durante años había estado tan enfocada en mantener las apariencias de un matrimonio perfecto, que había olvidado lo reconfortante que era el amor incondicional de la familia. Gracias, Carmen. Esas palabras significan más de lo que puedes imaginar. Y Elena, una cosa más. No sé qué está pasando exactamente, pero quiero que recuerdes algo que papá siempre nos decía. Los Vázquez no se rinden, se reinventan. Si necesitas reinventarte, hazlo con la cabeza en alto. Después de colgar, Elena se sintió fortalecida por el apoyo de su hermana. Sin importar lo que pasara con Ricardo, tenía una red de apoyo que la respaldaba. La reunión de las 3 de la tarde con Patricia fue reveladora. La contadora había preparado un análisis aún más detallado que mostraba exactamente cuán sólida era la posición financiera de Elena. Licenciada, he revisado todos los movimientos financieros de los últimos 2 años, y hay algunos patrones interesantes. Comenzó Patricia desplegando varias hojas de cálculo sobre el escritorio de Elena. ¿Qué tipo de patrones? Bueno, he notado que el licenciado Mendoza ha estado haciendo retiros regulares de aproximadamente 50,000 pesos mensuales de las cuentas personales conjuntas. Los retiros son siempre en efectivo,
y no coinciden con ningún gasto doméstico o empresarial registrado. Elena frunció el ceño. 50,000 pesos mensuales era una cantidad significativa, y no tenía idea de para qué Ricardo podría estar usando ese dinero. ¿Desde cuándo comenzaron estos retiros? Aproximadamente hace 8 meses. Coincide con el periodo en que se contrató a la señorita Restrepo. Elena sintió una punzada de indignación. No solo Ricardo la estaba engañando, sino que estaba financiando su infidelidad con dinero de la pareja. Patricia, ¿cuánto suman esos retiros en total? Aproximadamente 400,000 pesos hasta la fecha. Elena tomó nota mental de esta información. Podría ser útil en las negociaciones de divorcio demostrar que Ricardo había estado usando fondos matrimoniales para financiar su relación extramarital. ¿Hay algo más que deba saber? Sí, licenciada. También encontré que el licenciado Mendoza hizo varios pagos grandes a un bufete de abogados especializado en derecho familiar. Los pagos totalizan aproximadamente 150,000 pesos en las últimas 6 semanas. Esta información confirmaba que Ricardo había estado planeando el divorcio durante mucho más tiempo del que Elena había imaginado. Patricia, esta información es extremadamente valiosa. ¿Podrías preparar un reporte detallado con todas estas transacciones, fechas exactas y cualquier documentación de respaldo? Ya lo tengo casi listo, licenciada. Lo terminaré esta noche y se lo entregaré mañana por la mañana. Excelente. Y Patricia, mantén toda esta información en la más estricta confidencialidad. Por supuesto, licenciada. Entiendo perfectamente la delicadeza de la situación. El resto de la tarde, Elena continuó trabajando en el caso Aldama, pero parte de su mente estaba procesando toda la información que había recibido durante el día. Cada nueva revelación sobre las actividades de Ricardo la convencía más de que había tomado la decisión correcta de prepararse legalmente para lo que vendría. Alrededor de las 6 de la tarde, Elena decidió que era momento de implementar la siguiente fase de su estrategia. Llamó al licenciado Ruiz para informarle sobre los descubrimientos financieros de Patricia. Licenciado, tengo información adicional que podría ser relevante para nuestro caso. Excelente, Elena. ¿Qué descubriste? Elena le contó sobre los retiros de efectivo, los pagos al bufete de abogados familiares y las fechas que sugerían una planificación muy anticipada del divorcio. Elena, esta información es oro puro para nuestro caso. Demuestra premeditación, uso indebido de fondos matrimoniales y duplicidad. Podríamos usar esto para argumentar que Ricardo ha estado violando sus obligaciones fiduciarias como esposo y como socio comercial. ¿Cómo procedemos con esta información? Por ahora la documentamos meticulosamente y la guardamos como evidencia. Cuando llegue el momento apropiado la usaremos para demostrar el carácter y las intenciones de Ricardo. Esa noche, Elena decidió llegar a casa temprano para observar el comportamiento de Ricardo en un ambiente doméstico. Quería ver si había signos adicionales de su doble vida que hubiera pasado por alto anteriormente. La casa en las lomas de Chapultepec estaba silenciosa cuando Elena llegó alrededor de las 7 de la noche. Ricardo aún no había llegado, lo que le dio oportunidad de revisar algunas cosas. Sin la intención de espiar, pero con la determinación de proteger sus intereses, Elena revisó la oficina doméstica que Ricardo usaba ocasionalmente. En uno de los cajones del escritorio, Elena encontró recibos de restaurantes caros, facturas de hoteles boutique y boletos para eventos a los que sabía que Ricardo no la había invitado. Las fechas coincidían con muchas de las noches que él había llegado tarde a casa con excusas de reuniones de trabajo. También encontró varios números telefónicos escritos en notas adhesivas, incluyendo uno que reconoció como el número personal de Sofía. Había mensajes escritos a mano que decían cosas como reservación para 2, mesa privada y suite presidencial, registro bajo S. Restrepo. Elena fotografió discretamente toda la evidencia con su teléfono personal antes de regresar todo exactamente a su lugar original. Cada pieza de evidencia confirmaba lo que ya sabía, pero también proporcionaba documentación sólida que podría ser útil legalmente. Ricardo llegó a casa alrededor de las 8:30, luciendo ligeramente desaliñado y con el aroma de un perfume femenino que Elena ahora reconocía como el de Sofía. «Hola, mi amor. ¿Cómo estuvo tu día?»,
preguntó Ricardo, besando a Elena en la mejilla con la misma actuación cariñosa de siempre. Muy productivo. El caso Aldama está avanzando mejor de lo esperado. ¿Y el tuyo? Excelente. Tuve varias reuniones importantes que podrían traer nuevos clientes al bufete. Elena asintió, fingiendo creer la mentira mientras internamente tomaba nota de la facilidad con que Ricardo le mentía directamente. Durante la cena, que compartieron en el elegante comedor de la casa, Elena observó a Ricardo más cuidadosamente que nunca. Notó cómo revisaba constantemente su teléfono, cómo parecía distante mentalmente aunque físicamente estuviera presente, y cómo respondía a sus preguntas con respuestas vagas y evasivas. Ricardo, ¿recuerdas que la próxima semana es el cumpleaños de Carmen? Estaba pensando en enviarle algo especial. Sí, por supuesto. Envíale lo que consideres apropiado, respondió Ricardo sin levantar la vista de su teléfono. También pensé que podríamos planear una visita a Guadalajara pronto. Hace meses que no vemos a mi familia. Claro, mi amor. Veamos cómo evoluciona la agenda de trabajo. Ya sabes cómo son las cosas en el bufete. Elena se dio cuenta de que Ricardo estaba respondiendo automáticamente, sin realmente procesar lo que ella estaba diciendo. Su mente estaba claramente en otro lugar, probablemente pensando en Sofía y en sus planes de divorcio. Esa noche, mientras se preparaba para dormir, Elena reflexionó sobre cuán drásticamente había cambiado su percepción de su vida en solo una semana. Una semana antes, había sido una esposa que sospechaba vagamente de problemas matrimoniales. Ahora era una mujer que sabía exactamente cuál era su situación, cuáles eran sus recursos y cuáles eran sus opciones. Mientras Ricardo se duchaba, Elena recibió un mensaje de texto del licenciado Ruiz. Elena, he completado la revisión de todos los documentos corporativos. Tu posición es aún más sólida de lo que pensábamos. Mañana te explico los detalles. Elena sonrió por primera vez en días con genuina satisfacción. Ricardo creía que tenía todos los naipes en sus manos, pero no sabía que Elena había estado jugando un juego completamente diferente desde el principio. Cuando Ricardo salió del baño, Elena ya estaba acostada, fingiendo leer una revista legal. Él se acostó a su lado, le dio un beso superficial de buenas noches y se volteó hacia su lado de la cama. «Buenas noches, mi amor», murmuró Ricardo. «Buenas noches, Ricardo», respondió Elena, y por primera vez en años, no había ni rastro de afecto genuino en su voz. Mientras escuchaba la respiración de Ricardo volverse más profunda indicando que se había dormido, Elena permaneció despierta planificando. En menos de una semana, había pasado de ser una víctima potencial a ser una estratega preparada. Ricardo había subestimado completamente con quién estaba tratando, y esa sería su perdición. Elena finalmente se quedó dormida con una sonrisa en los labios, sabiendo que al día siguiente continuaría implementando la estrategia que le daría no solo la victoria en el divorcio, sino también la oportunidad de demostrar de qué estaba hecha realmente una mujer que había construido un imperio legal con su propia inteligencia y determinación. 2 semanas después, Elena estaba sentada en su oficina revisando los documentos finales que el licenciado Ruiz había preparado cuando Patricia entró con una expresión de urgencia. «Licenciada, el licenciado Mendoza acaba de pedirme que prepare la sala de juntas grande para una reunión importante a las 4 de la tarde. También solicitó que usted esté presente». Elena miró su reloj. Eran las 2 de la tarde. Había llegado el momento que había estado esperando y para el cual se había preparado meticulosamente durante las últimas 2 semanas. «Gracias, Patricia», mencionó quién más estaría en la reunión. «Sí, licenciada». Dijo que vendría acompañado del licenciado Torres, su abogado, y que sería una conversación importante sobre el futuro del bufete. Elena sonrió con una calma que sorprendió incluso a Patricia. Durante las últimas 2 semanas, había documentado cada movimiento de Ricardo, había consolidado su posición legal con el licenciado Ruiz, y había preparado una estrategia que convertiría la emboscada planeada por Ricardo en su propia trampa. «Patricia, por favor llama al licenciado Ruiz y dile que llegó el momento. Que venga con toda la documentación que hemos preparado. ¿Debo preparar algo especial para la reunión, licenciada?» «Sí.
Prepara copias del análisis financiero completo que desarrollaste, incluyendo todos los retiros no autorizados y los pagos a bufetes de abogados familiares. También necesito que traigas todos los contratos de clientes importantes que están bajo mi supervisión directa. Patricia asintió con una sonrisa cómplice. Durante las últimas 2 semanas había sido testigo de la transformación de Elena de una esposa traicionada a una empresaria estratégica, y claramente disfrutaba ser parte del equipo que estaba a punto de darle una lección a Ricardo sobre subestimar a las mujeres inteligentes. Elena aprovechó las 2 horas siguientes para hacer algunas llamadas importantes. Su primera llamada fue al ingeniero Aldama. Ingeniero, soy Elena Vázquez. Quería confirmarle que hemos resuelto completamente el caso de Cancún y el de Guadalajara. Tengo excelentes noticias para usted. Licenciada Vázquez, eso es fantástico. Su trabajo ha sido excepcional. De hecho, quería hablar con usted sobre la posibilidad de establecer una relación legal permanente con nuestro grupo empresarial. Me encantaría discutir esa posibilidad, ingeniero. Sin embargo, debo informarle que es probable que haya algunos cambios en la estructura de nuestro bufete en las próximas semanas. ¿Qué tipo de cambios? Elena respiró profundamente. Era el momento de comenzar a posicionar su independencia profesional. Es posible que establezca mi propia práctica legal independiente, enfocada específicamente en derecho de construcción y corporativo. Si eso sucede, me gustaría saber si Constructora Aldama estaría interesada en continuar trabajando conmigo. Licenciada Vázquez, permíteme ser completamente franco. Constructora Aldama ha trabajado con su bufete específicamente por su experiencia y profesionalismo. Si usted establece su propia práctica, definitivamente estaríamos interesados en continuar nuestra relación profesional. Elena sintió una oleada de satisfacción y confianza. No solo tenía recursos legales y financieros para enfrentar a Ricardo, sino que también tenía un futuro profesional sólido, independientemente de lo que pasara con Vázquez y Asociados. Su segunda llamada fue a Carmen en Guadalajara. Carmen, soy Elena. Quería que supieras que esta tarde tendré una conversación muy importante con Ricardo. Es posible que las cosas cambien significativamente después de hoy. Elena, ¿estás bien? Suenas muy seria pero también muy tranquila. Estoy perfectamente bien, hermana. De hecho, estoy mejor de lo que he estado en años. Solo quería que supieras que pase lo que pase, estoy preparada y tengo todo bajo control. ¿Necesitas que vaya a Ciudad de México? Puedo tomar el primer vuelo si me necesitas. Te amo por ofrecerlo, Carmen, pero estoy completamente preparada para esto. Sin embargo, es posible que te visite en Guadalajara muy pronto. Tal vez para unas vacaciones bien merecidas. Elena, no sé exactamente qué está pasando, pero suenas como la hermana fuerte y determinada que siempre he admirado. Sea lo que sea, estoy orgullosa de ti. A las 3:30 de la tarde, el licenciado Ruiz llegó al bufete cargando un maletín de cuero y una carpeta gruesa de documentos. Elena lo recibió en su oficina personal antes de dirigirse a la sala de juntas. Elena, ¿estás lista para esto?, preguntó el veterano abogado estudiando la expresión serena de su antigua estudiante. Más que lista, licenciado. Durante 2 semanas he estado esperando este momento. Ricardo cree que me va a sorprender con una emboscada, pero no tiene idea de lo que le espera. Recuerda, Elena, mantén la calma sin importar lo que diga. Deja que él se cuelgue con su propia arrogancia, y luego presentamos nuestra respuesta de manera sistemática y devastadora. A las 4 en punto, Elena y el licenciado Ruiz entraron a la sala de juntas donde encontraron a Ricardo, esperando junto con el licenciado Torres, y para sorpresa de Elena, Sofía Restrepo. La presencia de Sofía confirmaba que Ricardo planeaba hacer esto tan humillante como fuera posible. Elena, mi amor, gracias por venir. Tenemos algunos asuntos importantes que discutir sobre el futuro de nuestra relación personal y profesional. Comenzó Ricardo con una sonrisa que trataba de parecer amigable, pero que Elena ahora reconocía como completamente falsa. Por supuesto, Ricardo. Estoy muy interesada en escuchar lo que tienes que decir, respondió Elena, tomando asiento en la cabecera de la mesa de conferencias, una posición que no pasó desapercibida para nadie en la habitación. Ricardo pareció ligeramente desconcertado por la tranquilidad de Elena, pero continuó con su plan preparado.
Elena, creo que ambos sabemos que nuestro matrimonio no ha sido lo que esperábamos. Hemos crecido en direcciones diferentes, y creo que sería mejor para ambos si tomáramos caminos separados. Elena asintió sin mostrar emoción alguna, lo que claramente confundió a Ricardo, quien había esperado lágrimas, súplicas, o al menos sorpresa. Entiendo, Ricardo. ¿Y qué propones específicamente? El licenciado Torres tomó la palabra, desplegando varios documentos sobre la mesa. Señora Mendoza, hemos preparado una propuesta de separación de bienes que consideramos justa y equitativa. Según este acuerdo, usted recibiría una compensación de 5 millones de pesos, mantendría el derecho a vivir en la casa familiar durante 6 meses, para encontrar una residencia alternativa, y recibiría referencias profesionales para establecer su propia práctica legal. Elena estudió los documentos superficialmente, notando que Ricardo se veía cada vez más confiado, mientras el licenciado Torres explicaba los términos que esencialmente la dejaban sin nada significativo. ¿Y qué hay del bufete Vázquez y Asociados?, preguntó Elena con curiosidad genuina. Bueno, intervino Ricardo. El bufete obviamente permanecerá bajo mi control, ya que yo soy el fundador y propietario principal. Sin embargo, estoy dispuesto a darte una generosa compensación por tu contribución a lo largo de los años. Elena se reclinó en su silla y miró a Ricardo con una expresión que él no había visto nunca, una mezcla de diversión y lástima. Ricardo, antes de responder a tu propuesta, me gustaría aclarar algunos puntos sobre la propiedad del bufete. Licenciado Ruiz, ¿podrías ayudarme con eso? Ricardo frunció el ceño al darse cuenta de que Elena había traído representación legal, algo que claramente no había anticipado. El licenciado Ruiz abrió su maletín y comenzó a sacar documentos meticulosamente organizados. Con mucho gusto, Elena. Licenciado Torres, licenciado Mendoza, me gustaría presentarles los documentos corporativos originales de Vázquez y Asociados, específicamente las cláusulas de propiedad y control que fueron establecidas en la constitución original de la empresa. El licenciado Ruiz desplegó los documentos constitutivos originales del bufete, señalando secciones específicas que había marcado con pestañas de colores. Como pueden ver aquí, Vázquez y Asociados fue constituido como una sociedad anónima promotora de inversión de capital variable, con la licenciada Elena Vázquez como accionista mayoritaria con el 65% de las acciones, y el licenciado Ricardo Mendoza como socio operativo con el 35% restante. El rostro de Ricardo se puso pálido mientras estudiaba los documentos. Eso no puede ser correcto. Yo fundé esta empresa. Licenciado Mendoza, interrumpió el licenciado Ruiz con la paciencia de alguien que había anticipado exactamente esta reacción. Usted firmó estos documentos hace 15 años. Sus iniciales aparecen en cada página, y su firma está notariada en los documentos finales. Elena decidió que era momento de tomar el control de la conversación. Ricardo, durante años me has tratado como si fuera una empleada con un título fancy en mi propio bufete. Me has minimizado, me has condescendido, y has tomado crédito por trabajo que yo realicé. Pero lo que nunca entendiste es que mientras tú te enfocabas en la imagen y las relaciones públicas, yo me enfocaba en construir una estructura legal sólida. Ricardo miró al licenciado Torres buscando algún tipo de respaldo legal, pero el abogado estaba claramente tan sorprendido como él. Elena, debe haber algún malentendido. Nosotros podemos renegociar los términos. No hay malentendido, Ricardo. Pero permíteme continuar presentando algunos datos adicionales que podrían ser relevantes para esta conversación. Elena hizo una señal a Patricia, quien entró a la sala de juntas cargando una carpeta gruesa de documentos financieros. Patricia, ¿podrías presentar tu análisis financiero de los últimos 2 años? Patricia, que había estado esperando este momento durante semanas, desplegó hojas de cálculo detalladas sobre la mesa. Durante los últimos 8 meses, el licenciado Mendoza ha retirado aproximadamente 400,000 pesos de las cuentas matrimoniales conjuntas en efectivo, sin documentación de uso para gastos domésticos o empresariales legítimos. Sofía se removió incómodamente en su silla,
claramente entendiendo las implicaciones de esta información. Adicionalmente, continuó Patricia, el licenciado Mendoza ha pagado aproximadamente 150,000 pesos a bufetes de abogados familiares durante las últimas 6 semanas, dinero que también provino de cuentas matrimoniales conjuntas. Elena miró directamente a Ricardo, quien ahora parecía completamente descompuesto. Ricardo, no solo has estado planeando este divorcio durante meses sin consultarme, sino que has estado financiando tu planificación legal y tu relación extramarital con dinero de nuestra sociedad matrimonial. El licenciado Torres trató de intervenir. Señora Mendoza, estos detalles financieros pueden resolverse durante las negociaciones. Licenciado Torres, interrumpió Elena con una autoridad que hizo que toda la habitación guardara silencio. Me parece que usted y su cliente han basado toda su estrategia en suposiciones incorrectas sobre mi posición legal y financiera. Elena se levantó y caminó hacia la ventana de la sala de juntas, desde donde se podía ver el paisaje urbano de Santa Fe. Permítanme explicarles cuál es la situación real. Primero, yo soy la propietaria mayoritaria de este bufete, con control legal sobre todos los activos corporativos, incluyendo las cuentas bancarias, los contratos con clientes y la propiedad intelectual que hemos desarrollado. Se volteó para enfrentar a Ricardo directamente. Segundo, he documentado meticulosamente tu infidelidad, tu uso indebido de fondos matrimoniales y tu planificación secreta de este divorcio. Todo esto constituye violación de tus obligaciones fiduciarias tanto como esposo como socio comercial. Ricardo finalmente encontró su voz, aunque sonaba temblorosa. Elena, podemos trabajar esto de manera civilizada. No necesitamos convertir esto en una batalla legal. Elena sonrió, pero no era una sonrisa amigable. Ricardo, durante 15 años tú has tomado todas las decisiones importantes en nuestra relación. Has decidido cuándo trabajar tarde, has decidido cancelar nuestras cenas de aniversario, has decidido tener una aventura, y has decidido planear un divorcio sin consultarme. Pero hay una decisión que no puedes tomar por mí. Regresó a su lugar en la cabecera de la mesa y se sentó con la postura de alguien que está completamente en control. Yo decido los términos de este divorcio. El licenciado Ruiz sonrió con orgullo mientras desplegaba otro conjunto de documentos. Licenciado Torres, aquí están nuestros términos. El licenciado Mendoza renunciará a todas sus acciones en Vázquez y Asociados a cambio de una compensación de 3 millones de pesos. Mantendrá la casa en las lomas de Chapultepec y sus vehículos personales. La licenciada Vázquez mantendrá el control completo del bufete, todos los clientes corporativos y todos los activos empresariales. Ricardo se levantó bruscamente de su silla. Eso es ridículo. No puedes quitarme la empresa que construimos juntos. Elena se levantó también, pero su movimiento era controlado y decidido. Ricardo, yo no construí esta empresa contigo. Yo construí esta empresa mientras tú te llevabas el crédito. Yo gané los casos mientras tú sonreías para las fotografías. Yo manejé las estrategias legales mientras tú manejabas las relaciones públicas. Caminó hacia donde él estaba parado, mirándolo directamente a los ojos. Y por si acaso no ha quedado claro, yo documenté todo. Cada caso que gané, cada cliente que satisfice, cada estrategia que desarrollé. Mientras tú pensabas que yo era una esposa complaciente que firmaría cualquier papel que me pusieras enfrente, yo estaba construyendo un caso legal que demuestra exactamente quién ha sido el verdadero cerebro detrás del éxito de este bufete. Sofía, que había permanecido callada durante toda la confrontación, finalmente habló. Ricardo, tal vez deberíamos considerar... Elena se volteó hacia Sofía con una mirada que podría congelar el fuego. Señorita Restrepo, usted ha sido una empleada competente, pero su contrato de trabajo termina efectivamente hoy. Por supuesto, le proporcionaremos excelentes referencias para que pueda encontrar empleo en otro lugar. Ricardo trató una última táctica desesperada. Elena, tú no puedes manejar este bufete sola. Necesitas mis contactos, mis relaciones con clientes. Elena regresó a la cabecera de la mesa y tomó su teléfono celular. ¿Ingeniero Aldama? Soy Elena Vázquez. Me da mucho gusto confirmarle que Vázquez Legal Associates estará encantado de manejar todos los asuntos legales de Constructora Aldama
bajo mi dirección personal. Sí, cambiaremos el nombre del bufete para reflejar mejor nuestro enfoque especializado. Excelente. Nos vemos la próxima semana para finalizar el contrato anual. Colgó el teléfono y miró a Ricardo con satisfacción. Ese era nuestro cliente más importante, confirmando que continuará trabajando conmigo, independientemente de los cambios en la estructura del bufete. Resulta que mis detalles técnicos aburridos son exactamente lo que los clientes valoran. El licenciado Torres, viendo que la situación era insostenible para su cliente, trató de negociar. Licenciada Vázquez, quizás podríamos llegar a un acuerdo más equitativo. Los términos que presenté son extremadamente generosos considerando que Ricardo ha violado múltiples obligaciones legales y fiduciarias. Pueden aceptar la oferta, o podemos proceder con un divorcio contentivo, donde presentaré toda la evidencia de infidelidad, mal uso de fondos y planificación fraudulenta. En ese caso, Ricardo podría salir con mucho menos. Ricardo se desplomó en su silla, finalmente entendiendo completamente que había subestimado no solo la inteligencia de Elena, sino también su determinación y sus recursos legales. Elena, nunca pensaste que yo era lo suficientemente inteligente para protegerme, Ricardo. Durante años has operado bajo la asunción de que era una esposa sumisa que aceptaría cualquier cosa que decidieras hacer. Pero lo que no entendiste es que yo soy una abogada excepcional, que simplemente eligió enfocar su inteligencia en construir algo en lugar de destruir algo. Elena caminó hacia la ventana nuevamente, mirando hacia el futuro que ahora podía ver claramente. Licenciado Torres, sus servicios ya no son necesarios aquí. Ricardo, tienes hasta el viernes para decidir si aceptas mis términos o si prefieres que procedamos con un proceso legal completo. Sofía, Recursos Humanos procesará tu finiquito y tus referencias esta tarde. Ricardo se levantó lentamente, mirando a la mujer que había subestimado durante 15 años, y que acababa de demostrarle que era infinitamente más inteligente y estratégica de lo que él había imaginado nunca. Elena, lo siento. Nunca quise. Elena se volteó hacia él una última vez. Ricardo, tú no sientes haber hecho lo que hiciste. Sientes haber sido descubierto. Hay una diferencia fundamental, y es exactamente la razón por la cual este matrimonio tenía que terminar. 3 meses después, Elena estaba sentada en su nueva oficina, en un edificio de cristal en Polanco, con una vista espectacular de la ciudad que la había visto transformarse de una esposa traicionada a una empresaria independiente y exitosa. La placa dorada en la puerta decía, Elena Vázquez, Bufete Legal Especializado. Su teléfono sonó con una llamada de Carmen. Elena, ¿cómo te sientes en tu primer día en la nueva oficina? Me siento exactamente como debería sentirme, Carmen. Como si finalmente estuviera viviendo la vida que construí con mi propio trabajo y talento. Estoy tan orgullosa de ti, hermana. Papá estaría orgulloso también. Te convertiste en exactamente la clase de mujer fuerte que él quería que fuéramos. Elena miró por la ventana hacia el tráfico de la ciudad, hacia las miles de personas que luchaban cada día por construir algo mejor para sí mismas. Carmen, ¿sabes qué es lo más irónico de todo esto? ¿Qué? Ricardo pensó que me estaba quitando 15 años de mi vida, pero lo que realmente me dio fueron 15 años de experiencia, conocimiento y conexiones que me permitieron construir algo aún mejor, cuando finalmente tuve la oportunidad. Elena colgó el teléfono y regresó a revisar los contratos de sus nuevos clientes. Constructora Aldama había sido solo el primero de muchos clientes importantes que habían decidido seguirla a su nueva práctica independiente. En su escritorio había una fotografía nueva, ella y Carmen con los gemelos durante su reciente visita a Guadalajara, todos sonriendo genuinamente bajo el sol de Jalisco. Era una sonrisa que Elena no había tenido en años. La sonrisa de alguien que finalmente estaba viviendo auténticamente. Su asistente, una joven abogada recién graduada llamada Mónica, tocó la puerta. Licenciada Vázquez, llegó el courier con los documentos finales del divorcio. También tiene 3 llamadas de empresarios que quieren programar consultas, y el ingeniero Aldama confirmó la reunión de mañana sobre el nuevo proyecto en Monterrey.
Elena sonrió mientras firmaba los papeles que oficialmente terminaban su matrimonio con Ricardo y comenzaban oficialmente su nueva vida como empresaria independiente. Esa noche, mientras manejaba hacia su nuevo departamento en la colonia Roma Norte, más pequeño que la mansión en Las Lomas pero completamente suyo, Elena reflexionó sobre el viaje que había hecho en solo unos meses. Ricardo había celebrado prematuramente lo que pensó sería su victoria sobre una esposa sumisa, sin saber que estaba despertando a una leona que había estado dormida durante demasiado tiempo. Ahora él trabajaba para un bufete menor, manejando casos menores, mientras que Elena dirigía una de las prácticas legales especializadas más respetadas de la ciudad. Pero más importante que la victoria profesional era la victoria personal. Elena había redescubierto quién era realmente, no la esposa de Ricardo Mendoza, sino Elena Vázquez, una mujer brillante, fuerte y capaz que había construido un imperio legal con su propia inteligencia y que ahora tenía la libertad de construir el futuro que realmente quería. Mientras se estacionaba frente a su nuevo hogar, Elena recibió un mensaje de texto de un número desconocido. Licenciada Vázquez, soy María González, directora de una empresa de tecnología. Escuché sobre su nueva práctica a través del ingeniero Aldama. ¿Podríamos programar una reunión? Necesitamos asesoría legal para expansión internacional. Elena sonrió y respondió. Por supuesto, señora González. Mi asistente la contactará mañana para programar una cita. Mientras subía las escaleras hacia su departamento, Elena se dio cuenta de que Ricardo le había hecho el mayor favor de su vida sin darse cuenta. Al intentar quitarle todo, la había obligado a descubrir que ella tenía mucho más de lo que había imaginado jamás. En su nuevo hogar, Elena se sirvió una copa de vino tinto mexicano y brindó silenciosamente por el futuro. A los 42 años, no estaba terminando su vida, sino comenzándola realmente por primera vez. Su teléfono sonó una última vez con un mensaje de Carmen. Hermanita, los niños quieren saber cuándo viene su tía Elena, la empresaria exitosa, a visitarnos otra vez. Elena escribió de vuelta. Diles que su tía Elena estará ahí para el Día de Reyes, y que esta vez no traerá ningún trabajo. Solo vendrá a disfrutar de su familia. Por primera vez en 15 años, Elena tenía algo que había perdido sin darse cuenta. Libertad. Libertad para decidir sus propias prioridades. Libertad para construir relaciones genuinas. Libertad para ser exactamente quien era, sin disculparse por su inteligencia o su éxito. Ricardo había celebrado su divorcio con su amante, pensando que había ganado. Pero Elena Vázquez, la verdadera dueña del bufete, la abogada brillante, la mujer que había construido un imperio mientras él se llevaba el crédito, había ganado algo mucho más valioso. Había ganado su propia vida de vuelta. Y esa era una victoria que nadie podría quitarle jamás. Y esta fue la increíble historia de Elena Vázquez, la mujer que demostró que la inteligencia y la preparación siempre vencen a la arrogancia y la subestimación. ¿Qué te pareció esta historia de venganza y superación? ¿Crees que Elena manejó la situación de la mejor manera? ¿Has vivido alguna experiencia similar donde alguien te subestimó y pudiste demostrar tu verdadero valor? Déjanos tu opinión en los comentarios. Nos encanta leer tus reflexiones y experiencias. Si esta historia te inspiró o te emocionó, no olvides darle like al video para apoyar nuestro contenido. Y si quieres seguir disfrutando de más historias emocionantes como esta, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ninguno de nuestros relatos. Cada semana compartimos nuevas historias que te harán reflexionar, emocionarte y tal vez hasta inspirarte a valorar tu propia fortaleza. Hasta la próxima historia, y recuerda, nunca subestimes el poder de una mujer preparada.